Bueno, lehenik eta behin, babesa emateko, noski, langileei borroka hontan, dakoten borroka beraien egoera salatzeko eta noski defendatzeko beraien interesak, argi eta garbi kontuan hartuz, kasu hontan beraiek langile gisa eta noski geure herritarrak bebai galduz aterako direlako, ez? Enpresak planteatzen dauen egoeraren ondorioz. Eta etorri gara babesa ematera, uste dugulako beharrezkoa dela babesa hori ematia presentzialki eta ez bakarrik hori. Baizik eta instituzioetatik bebai babesa ematen ari gara, horrela egin behar dugulako, eta horrela jarrituko dugu babesa ematen, zeren eta garrantzitsua da, bai beregintzat, bai guretzat, beraien beharrak asetzea kasu honetan enpresaren egoerari buelta emateko. Bertaratu gara langileekin egoteko, gaur egunero bezala batzen dira hemen enpresaren aurrean, kontziente izan behar gara, hemen eskualdean dugun arazoa, kristona da, oso importantea da gertatzen ari dana, enpresa honetan bakarrik 150 lanpostu kolokan daude, eta ez dira bakarrik 150 pertsona, baizik eta kasu askotan 150 famili. Horren menpe, enpresa honen menpe, badaude hainbat enpresa, txikiak, autonomoak, arriskuan daudela. Horrez gain, eskualdean beste arazoak ditugu, gogoratu behar dugu baita ere Balboestain Amurriun justu oindela gutxi itxi dela, ia 80 familia berrirore kalean, eta arazo konpondu behar da, eta guk uste denon implikazioa beharrezkoa dela, erakunde guztietako implikazioa, politika talde guztion implikazioa, eta batez ere gobernuarena. Espero dugu alikate lasterren hau konpontzea. Creemos que las razones son evidentes. Es una empresa puntera en la comarca, no solo en el pueblo, sino en la comarca. Lleva muchísimos años establecida en nuestro municipio y la dependencia laboral que tiene el municipio con respecto a esta empresa es importante. Muchísimas familias viven de esta empresa, con lo cual nosotros como partido siempre vamos a apoyar no solo a esta empresa que es puntera, sino a cualquier empresa que esté establecida en la comarca. Nos solidarizamos lógicamente con todos los trabajadores y trabajadoras que están en esta situación. Apelamos al diálogo social para tratar de llegar a un buen entendimiento y a una buena solución dentro del marco en el que estamos en la actualidad. Las negociaciones, según lo que tenemos entendido, están sobre la mesa. Por un lado está la patronal, por otro lado está el comité de empresa, los trabajadores, y deseamos y esperamos que lleguen a un entendimiento, a un acuerdo por el bien de todos y todas. Pensamos que el protagonismo es de los trabajadores y de las trabajadoras, junto con los sindicatos, en la lucha ejemplar que están llevando a cabo en contra de los despidos y en contra de la precariedad del empleo. Nos han pedido el apoyo hoy a la concentración que han preparado hoy aquí, en la que estamos prácticamente todos los partidos políticos, y aprovechar las circunstancias que el futuro de la comarca está realmente complicada con los despidos, el goteo de despidos, el tema de Balboestain, ahora Tubacex, etcétera, y apoyar también la convocatoria que han hecho los sindicatos, el ALAF, SK y Estella Islas, el día 5 una huelga comarcal y movilizaciones en Llodio y en Amurrio, y queremos aprovechar la ocasión también para apoyar la movilización del día 5. Creemos que es algo justo lo que están reclamando. Yo lo vivo muy desde dentro y creo que están aprovechando una situación que es coyuntural para apoyarse para cuestiones estructurales, y creemos que además esto va a afectar a toda la comarca, tanto a los comercios, a la hostelería, como a toda la industria que hay alrededor.
a las propias familias, y creemos que por justicia hay que venir y apoyar a estos trabajadores y trabajadoras, porque del futuro de Aiaraldea es que estos despidos no se produzcan. Y además hay que mirar también no solamente los despidos, que al final han luchado durante años para tener una calidad de trabajo y unos sueldos acordes con su trabajo, y creemos que todo ese trabajo tampoco se puede echar abajo, así que hay que luchar por todo ello para que el futuro de Aiaraldea y del audio en concreto sea bueno, y para todos, esto es para todos. Azken finean ikuste dut danok gaudela hemen, gauza bera babesteko, eta familien duintasuna eta Aiaraldeko zonaldeko bizitza babestu behar dugulako. Industria behar dugu bizizateko, eta horregatik gaude hemen. Eta ez dira gure hitzak entzun behar direnak, entzun behar dena irudiak dira. Irudiek asko esaten dute, eta horrekin ja nahiko, gu ere hemen egin nahi genuen. Bueno, pues hemen gaude langilei babesa emateko. Creemos que hay que apoyar a las y los trabajadores, porque nos parece que 150 despidos en una empresa de estas características, que ha tenido importantes beneficios durante muchísimos años, pues no es aceptable, y además sabemos las repercusiones que esto va a tener para toda la comarca, y pensamos que hay que defender el empleo a las y los trabajadores y darles al menos desde los cargos públicos nuestro respaldo y nuestro apoyo.